Bien, respondiendo a algunas preguntas que quedaron pendientes de la reunión de discusión de resultados trigo, vamos a utilizar algunos minutos para aclarar algunos de esos cuestionamientos. En el caso de trigo, teníamos algunos temas a dilucidar. Por ejemplo, una de las preguntas preguntaba que en ocasiones por encima de los umbrales de 150 menos X de modelo había respuestas a la aplicación de nitrógeno. Y la observación que se hacía es si esto podía deberse a procesos propios de degradación. Por supuesto que sí. Lo que uno está pensando en estos casos es que no solo hay procesos de reducción de mineralización, producto del agotamiento de los suelos, sino que además esto se conjuga o puede conjugarse con demandas de crecimiento de los cultivos. A mayor rendimiento, la demanda nutricional es mayor y los umbrales de nitrógeno, los modelos se disparan hacia arriba. Eso es así. Otra cuestión respecto de sistemas y nutrientes varios. Respecto a las estrategias de zinc y potasio, ¿qué umbrales tomarías para accionar su aplicación o algún comentario de fuente momento? Y en zinc, aplicaciones en semilla o con fertilizantes. Es una pregunta muy abarcativa. Respecto del tema umbrales, por supuesto estamos muy con desarrollos muy incipientes de modelos de decisión. Estamos trabajando, no solo nosotros, por supuesto, sino la academia, INTA, fuertemente en estas cosas, pero solo como referencia podemos mencionar que estamos encontrando situaciones de alta frecuencia de respuesta con niveles de potasio en suelo por debajo de los 150, 200 partes por millón. Y en el caso de zinc, más o menos podemos fijar valores de menores a 1 parte por millón como situación probable de deficiencia para los cultivos. En los momentos de aplicación, por suerte tenemos un fuerte avance en la formulación de fertilizantes sólidos que ya tienen en su composición otros elementos que los clásicos, nitrógeno, fósforo y azufre. Hay fertilizantes que tienen potasio, zinc, calcio, boro, etcétera, otros nutrientes adicionales, y son de mucha utilidad en este contexto. Los momentos de aplicación por lo regular, los más adecuados, son los de presiembra o siembra. Cuando uno hace aplicaciones a la siembra hay que tener mucho cuidado en función de las cantidades a aplicar de estos fertilizantes. Mucho cuidado, decía, con la generación de efectos de fitotoxicidad sobre el cultivo. Ustedes saben muy bien que en la medida en que haya condiciones de relativa sequía en los suelos, la difusión de fertilizantes en fase acuosa se minimiza, se reduce y la concentración instantánea queda demasiado alta y en contacto con la semilla en germinación puede haber problemas. Ese es un fenómeno muy bien documentado y que hemos visto a nosotros en situaciones de ensayo y de producción. Hay que tener mucho cuidado de no mezclar en semilla altas dosis de estos fertilizantes por el efecto salino eventual que pueden tener. Y respecto de zinc, hay formulaciones interesantes para hacer tratamientos de semilla directamente, pero entiendo que estamos hablando básicamente de recomponer deficiencias estrictamente nutricionales. Entonces sugerimos utilizar los fertilizantes, los sólidos formulados con zinc en su composición. También hay otra serie de productos líquidos con microelementos quelatados de aplicación foliar, pero que todavía no tenemos convenientemente desarrollados. Si bien son de vieja data, no hemos vuelto a retomar esas líneas de trabajo. La pregunta estaba relacionada con la recomposición de nutrientes al sistema. Decíamos que reponer o recomponer el estado nutricional del sistema es una tarea de 2 fases, ¿no? En principio, evitar continuar degradando, tratando de compensar las extracciones con los aportes corrientes, con los cultivos del año de la campaña, y otra cosa, una instancia superior, es intentar generar alguna recomposición respecto del deterioro ya generado después de X años de
de continuas extracciones con baja reposición. De cualquiera de las dos formas, son partes de un mismo esquema global. Como concepto, lo que hay que tener en cuenta es la reducción al mínimo de las salidas del sistema. Considerando el sistema como suelo cultivo, lo que tenemos que tratar de hacer es que no haya escapes de los nutrientes aportados fuera de ese entorno, de esos límites definidos. Entonces, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que en el caso de los nutrientes que sean móviles, por ejemplo, nitrógeno y azufre, móviles en el suelo, digo, con una muy fuerte movilidad en fase acuosa, mucho más nitrato que sulfato, un aspecto clave a considerar es reducir al mínimo las pérdidas posibles por drenaje, por lavado de esos en el perfil. Por supuesto que otra composición importante, pero que cabe con todos, es son las pérdidas en fase acuosa por escurrimiento, por escorrentía, ¿no? Que deben de estar lo más controladas posibles a través de prácticas de sistematización, obviamente. Entonces decía, con los nutrientes móviles, esa es una precaución. La segunda cuestión es que en el caso de nitrógeno, que tiene una muy fuerte interacción de algunas formas moleculares de nitrógeno, muy fuerte interacción con el ambiente, con la atmósfera, el hecho de reponer nutrientes implica tener mucho cuidado en que lo que uno aplica no termine yendo a parar a fase gaseosa, minimizar al máximo posible las pérdidas por la utilización de las fuentes amoniacales o de nitrificación de las fuentes nítricas. La recomposición de los nutrientes, en el caso de los nutrientes poco móviles, nos deja más margen de acción en la medida en que podemos utilizar una escala temporal más amplia. Por ejemplo, estamos hablando de fósforo, potasio, calcio, etcétera. Tenemos una escala de tiempo más amplia para intervenir con aplicaciones que no van dirigidas estrictamente al cultivo, sino que pueden ir directamente al suelo. Por ejemplo, aprovechando los periodos de tiempo entre cultivos de renta o cosecha, llámese barbechos, o llámense los cultivos de servicio que van a tener poca o nula aplicación en cuanto a extracción de lo producido. Como concepto, cuando se trata de reponer, se trata de ser lo más eficiente posible en que todo lo que se coloque en el sistema quede en el sistema. Y eso implica una leve sobrefertilización basada si nos basamos en el viejo concepto de optimizar rendimiento, tenemos que agregar un poco más que eso si queremos recomponer. Y el manejo de ese excedente, entre comillas, es un tema que requiere todavía mucho desarrollo, ¿no? La combinación de momentos de lo que ya hablamos, de fuentes, de fertilizantes. Uno puede imaginarse que las fuentes de alta eficiencia de absorción, dejarlas para los cultivos que van a ser objeto de renta en el año, y otras fuentes que sean menos eficientes en términos de absorción de los cultivos, dejarlas en los periodos donde no hay cultivos creciendo, de modo tal de fertilizar, entre comillas, el suelo. Entonces tenemos dos componentes del sistema, suelo-planta, abastecidos de alguna manera. En fin, no existe todavía nada cerrado en cuanto a reglas de decisión, pero hay pequeñas piezas que estamos tratando de ensamblar para generar un criterio de reposición racional y sano medioambientalmente hablando, ¿no? Mucho para hablar, pero no tenemos tiempo. Siguiente pregunta. ¿Cómo se corrige el nivel de materia orgánica de los suelos? Bien. Evidentemente, el factor tiempo es esencial. La degradación es un proceso de largo plazo y la recomposición también lo es. Entonces, esto requiere de que recomponer materia orgánica sea un objetivo estructural que deba ser atendido. Claramente, recomponer materia orgánica depende básicamente de aumentar el nivel de aporte, de aporte vía residuos, residuos aéreos y raíces, fundamental, importantísimo.
Un detalle adicional es que además de planear fuertemente cuáles son las secuencias de cultivo, sean de renta o de servicio pleno, además de planear, decía, esas secuencias de cultivo que aumenten los niveles de carbono fijados a través de fotosíntesis y lo devuelvan hacia el suelo, la calidad de esos aportes es también muy importante para definir cuál es la tasa o el ritmo en que esos componentes orgánicos fijados por el material vegetal terminen incorporados como materia orgánica en los suelos. Esa es una interacción que tiene una componente biológica microbiana 100%, y mejorar la calidad de los aportes en materia nutricional muy frecuentemente, en la enorme mayoría de los casos, mejora la tasa de lo que llamamos humificación de esos residuos. Siguiente pregunta. Tratamientos de semillas. Teniendo en cuenta la elevada pero variable respuesta de curasemillas premium, ¿podemos tomar algún elemento predictivo para definir su uso buscando maximizar la probabilidad de respuesta? Bien, dos cuestiones. Primero, el uso de curasemillas, como históricamente lo era, para atenuar o prevenir problemas estrictamente sanitarios. Los tratamientos de semillas tienen un rol todavía de atenuar problemas de patógenos en semilla. El análisis de semillas es un prerequisito básico para toda siembra. Saber qué es lo que tenemos en semilla, cuál es su calidad y qué carga de patógenos conlleva. El uso de curasemillas tiene una orientación por ese sentido. Y el otro sentido que cada vez cobra más fuerza es que toda la evidencia nos señala que los terápicos de semilla, las nuevas formulaciones, también tienen un efecto que excede al meramente sanitario. Tienen efecto de fitotonicidad sobre los cultivos, mejorando las condiciones de implantación cuando estos son deficientes o limitantes, cuando hay o falta o exceso de humedad en los suelos, cuando hace frío, es una temperatura muy baja que limita fuertemente las tasas de crecimiento inicial. O otro ejemplo de estrés abiótico es el posible efecto de fitotoxicidad por carryover de herbicidas, de los cultivos anteriores, etc. De modo tal que no hay una función que nos prediga los incrementos de rindo esperables por el uso de estos productos. Depende de las condiciones sanitarias de semilla, sanitarias del suelo, cuáles son los patógenos que puede haber eventualmente en el ambiente donde vamos a sembrar, y las condiciones estrictamente de ambiente, de estreses abióticos que pueda enfrentar el cultivo en sus etapas tempranas. En general, lo que vemos es una alta frecuencia de respuesta, de respuestas significativas, relevantes, cuanto mayor sean los estreses, esos estreses que hemos ejemplificado, los estreses abióticos. Pregunta de fungicidas. Considerando que las mezclas estrovio-mastiazol aún funcionan muy bien para roya amarilla, que es más importante el momento o la doble aplicación que el producto en sí, y viendo la referencia de complicaciones para controlar mancha amarilla, ¿qué cambios deberíamos contemplar en cuanto a productos? Bien. Dos niveles. Lo primero, hay que estar muy atento a qué está pasando durante el año. ¿Qué dice la información de campaña? Para eso tenemos grandes centros de explicación de lo que está pasando en el año, la academia, los departamentos de fitopatología de las estaciones INTA, dan información muy valiosa sobre disparan alertas sobre qué está pasando durante esa campaña y si aparecen cosas raras o anómalas respecto de la base génica de las enfermedades que están corriendo en el año. En ese escenario, obviamente, si estamos haciendo énfasis en mancha amarilla, que es así va la pregunta, ante la sospecha fundada de problemas, hay que claramente disminuir el uso de Strobi, por lo menos las cuestionadas, e incrementar el uso de carboxas de alta eficiencia, ¿no? Bien, la otra cuestión. ¿Doble aplicación de fungicida aportan riesgo de generar resistencia? Claro que sí. Cada vez que intervenimos con algún plaguicida,
que atente, que pretenda controlar organismos vivos, el riesgo de seleccionar a favor de las variantes génicas más tolerantes o resistentes existe. El caso típico es el de herbicidas y malezas resistentes. Entonces, todo esto le da sentido a trabajar para generar modelos de decisión de uso de fungicidas, que es una parte del control integral de patógenos en los cultivos. Por eso trabajamos, para saber cuándo, cómo, dónde y con qué intervenir para manejar el problema de los patógenos. Y por último, en cebada, que ya está siendo tratada con semilla con carboxamidas, ¿en qué situación pensarían aplicar nuevamente esa molécula durante el cultivo? Bien, cebada es, por diversas razones, mucho más propensa a uso de carboxamidas que el cultivo de trigo. Tiene algunos problemas intrínsecos de cómo generar rendimiento y cómo las afectan los problemas, básicamente de manchas en general, que hacen que el uso de carboxamida sea más frecuente, necesariamente más frecuente en este cultivo que en trigo. Y les pongo un ejemplo, solo un ejemplo. Si hablamos de ramularia, en esa enfermedad es casi inexorable, no se diría inexorable el uso de carboxas para su correcto control. Bien, nos quedamos sin tiempo, podemos emplear mucho más cada una de estas preguntas, pero quedará para una próxima jornada de discusión que con mucho gusto nos daremos. Muchas gracias.